Comenzamos. Buenas noches. Hablando hoy del borrador de cuentas de la DGA para 2016, ya ha concluido el periodo de enmiendas al que es el primer presupuesto de Javier Lambán y los grupos han presentado más de 1.200 enmiendas. Hablaremos con nuestros invitados de este presupuesto autonómico y también lo haremos de la web de transparencia del Ejecutivo. El Gobierno de Aragón ha dado un paso más en el cumplimiento de la Ley Autonómica de Transparencia al publicar en su portal los puestos y sueldos de todos sus empleados. Para debatir sobre estos temas ya nos acompañan esta noche Lorien Jiménez de Podemos Aragón. Buenas noches. Buenas noches. Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Rosa Santos, nuevamente senadora del PAR. Enhorabuena, buenas noches. Gracias, Teresa. Gracias, chicos. Exactamente, enhorabuena, que se lo hemos dado fuera de cámara antes. Gracias. Bueno, los presupuestos de la DGA abren el programa de esta noche, un borrador al que los grupos parlamentarios han presentado más de 1.200 enmiendas, como les decíamos hace tan solo unos segundos. La reducción del sueldo de los cargos públicos, propuesta por Podemos, es uno de los asuntos que más interés o que más debate han suscitado, sobre todo en los medios de comunicación. Así que, Lorien, por alusiones. Ya que me aludes. Bien, yo creo que es una cuestión, digamos, de sentido común, que está instalada en la sociedad desde hace ya unos cuantos años. La cuestión de que a medida que se iban reduciendo los salarios de la población en general, a medida que iba cundiendo el paro prácticamente como una plaga, los políticos, la clase política, ha mantenido unos salarios que les alejaban un poco de la realidad. Decía Mújica, el expresidente de Uruguay, que si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. Y creo que esta enmienda, que esta reducción de salarios de altos cargos, del gobierno, de los directores generales, etcétera, va un poco en ese sentido. Va en el sentido de crear, o sea, de adaptar la realidad salarial de los que dirigen, de quienes dirigen Aragón, a lo que es la realidad de la gente que vive aquí. No es tanto una cuestión de la cantidad de dinero que se pueda sacar, aunque se puede sacar bastante y cada euro cuenta a la hora de poner en marcha políticas sociales y políticas al servicio de la gente, sino sobre todo de sentir que los políticos se acercan a la ciudadanía, de frenar esa desafección. Creo que básicamente ese es el sentido de la propuesta que hemos hecho. Y lo que nos llama la atención es el eco que ha tenido, sobre todo cuando en otras instituciones, como por ejemplo el Ayuntamiento de Zaragoza, no ha tenido esa reacción. De hecho, ha sido aceptada por los grupos municipales que allí están, con lo cual es más sorprendente todavía en ese contexto la reacción que ha tenido la propuesta que hemos hecho. Al margen de lo que vais a comentar ahora de este tema, 1.200 enmiendas son muchas, ¿no? Se supone que va a ser complicada la negociación, Patricia. Sí, yo quería hacer Estamos hablando de los presupuestos de la comunidad autónoma, que son la ley más importante de un gobierno, porque es el que marca las prioridades políticas. Al final lo que tiene que tener son consignaciones presupuestarias. Y a mí es un debate que me parece interesante, el de los sueldos, pero creo que no es el momento para tenerlo. Creo que en estos momentos, y no digo que no haya que tenerlo y que haya que abordarlo, y que posiblemente podamos hablar mucho y largo y tendido, y ellos saben cuál es mi posición, y con el tema del carácter de la progresividad, si es lo mismo recortarle a alguien que gana 75.000 euros al año y otro que gana 25.000, o si al final estamos haciendo a veces un poco el juego también a la patronal. Y me voy a explicar. Si yo al final estoy defendiendo que el salario mínimo interprofesional en este país no puede ser de 646 euros porque es absolutamente irrisorio, pues lo que yo quiero es que se acerquen a la realidad de salarios dignos, no que empobrezcamos. Pero dicho este debate, que creo que es muy interesante y además creo que es un debate que hay que abordarlo, no me gustaría que estos presupuestos, que van a ser los primeros presupuestos del gobierno, que está en minoría, del señor Lambán y del Partido Socialista Conchuta Aragonista, acabará solo hablándose de este tema. Y se está hablando solo de este tema y creo que hay que poner en la luz en muchos de los temas que creo que son fundamentales, que es recuperación de derechos, recuperación de servicios, estar hablando de educación, de sanidad, porque si no al final tendemos a poner el foco en la anécdota, y entiéndaseme lo que cuando hablo de la anécdota, en un tema que da mucho titular, pero que al final esa partida presupuestaria, que efectivamente es más de ejemplarizante que de cantidad de dinero, no resuelve problemas fundamentales que tenemos en estos momentos encima de la mesa. Venimos de 4 años no solo de recortes, sino un tipo de presupuestos y de política que anteponía el pago del interés de la deuda, que anteponía la necesidad del ajuste económico y la estabilidad presupuestaria, y que tenemos la oportunidad, no porque el Partido Socialista se haya vuelto maravilloso, sino porque está en minoría, tenemos la oportunidad de unos presupuestos poder trabajar por primera vez de los últimos 4 años, incluso yo creo que recuerde anteriormente, porque siempre había gobiernos que estaban ya, que tenían las mayorías, y por lo tanto ahora el periodo de enmiendas es un periodo realmente fundamental e importante, porque se va a tener que escuchar a todas las fuerzas políticas que hemos presentado enmiendas, porque consideramos que se puede mejorar y mucho este presupuesto, y la capacidad
de negociar, en el sentido de la capacidad de escucharnos entre nosotros, de ser capaces de acordar, de no pactar o de pactar. Por lo tanto, yo creo que estos presupuestos lo que tienen de importante y lo que tienen de fundamental ahora nuevo es que el Gobierno está en minoría y que por lo tanto no va a ser esos rodillos que hemos sufrido durante los últimos 4 años y que ahora, desde luego en Izquierda Unida hemos presentado 100 enmiendas con la voluntad además de mejorar un presupuesto hacia la izquierda y sobre todo un presupuesto que garantice y vaya recuperando cuestiones que son fundamentales, además de lo que hace referencia al gasto social. Hemos hecho nosotros, por ejemplo, muchísimo hincapié en lo que hace referencia a la necesidad de lo que estábamos hablando antes, de la creación de empleo de calidad y estable, la capacidad de reactivar economía, y por eso me gustaría que fuéramos también un poco pedagógicos con lo que significan los presupuestos, porque al final todas las decisiones que nos acaban afectando en el día a día tienen que ver mucho con qué prioridades políticas y con qué consignación presupuestaria se les pone encima de la mesa. Yo creo que hay debates que hay que abordarlos con tranquilidad, pero creo que los momentos también son importantes porque sobre todo ahora están consiguiendo que se eclipse. Si preguntamos de las 1.200 enmiendas que hay, de las que he podido ver todavía, que hay muchísimas interesantes de todas las fuerzas políticas, al final si nos quedamos con una, yo creo que al final, como decía el otro día, estaremos haciendo algo mal. Que no es que signifique que no se haya que abordarlo o se tenga que abordar, sino que yo creo que los presupuestos tienen más vías y en estos momentos hablamos de unos hachazos importantes en educación, en sanidad, en dependencia, en servicios sociales, en medidas medioambientales, de dinero. Luego y en estos momentos quiero decir, pero me refiero que de eso que también es lo que creo que hay que poner encima de la mesa, porque al final eso también es lo que va a poder mejorar la vida, de la calidad de la vida de la inmensa mayoría social en Aragón, ¿no? Rosa. Bueno, pues nosotros hemos valorado estos presupuestos, ya es conocido por los oyentes, como unos presupuestos regresivos en el sentido de que nos da la impresión de que bueno, se paralizan todos los proyectos inversores que podrían estimular la economía y por lo tanto hacer que se reactivara el empleo. Para nosotros este es un objetivo capital, la creación de empleo, la fijación del que ya existe y también su mejora, lo hemos dicho por activa y por pasiva, que hay que mejorar la calidad del empleo, pero para eso los sectores productivos tienen que estar al 100%. Y a veces en situaciones como la actual, en la que ya la macroeconomía apunta que estamos empezando a salir de la crisis, pero lógicamente todavía hay montones de familias afectadas por el drama del desempleo y todavía la empresa no está viendo, sobre todo la empresa pequeña o muy pequeña, la microempresa, que es la que predomina en Aragón, no está teniendo alcance a esa sensación de reactivación que sí la tiene ya la gran empresa. Para nosotros es básico dotar a los presupuestos de la comunidad autónoma de líneas que vayan encaminadas a este objetivo, la creación de empleo y la reactivación económica. Esa es una de las prioridades de nuestras enmiendas, que han sido 500 enmiendas a los presupuestos de la comunidad autónoma. Buena parte de ellas va destinada a este ámbito y otras son, lo voy a resumir en 2 bloques para no cansar a la audiencia y para dar más tiempo al debate. Otras son en el ámbito social. Aquí se está hablando mucho de ayudas sociales, pero realmente son presupuestos prácticamente continuistas en ese sentido. Nosotros hemos presentado enmiendas para incrementar el ingreso a Aragones de inserción, para tratar de ayudar a la fijación de población en los ámbitos rurales, que creemos que es algo capital y que no se aborda de manera adecuada en los presupuestos generales del Estado. De la comunidad autónoma, es de formación, de la comunidad. ¿Qué pasa mucho también? De la comunidad autónoma, las comarcas que se han maltratado con alguna excusa y donde yo siempre he dicho, me habéis oído decir que hay mucho que mejorar a nivel organizativo en ellas, pero donde se han cargado los servicios sociales de base. De hecho, creo que se van a autoenmendar en estos presupuestos. En fin, una serie de cuestiones pegadas al ámbito social. A la sanidad, infraestructuras sanitarias, se desatienden los hospitales de Teruel, de Alcañiz. Que seas tú, Rosa, que digas eso, por favor, que está en el nosotros ya lo hicimos. No hicisteis nada, ya lo intentamos en la pasada hicisteis legislatura. Nada, al revés. Y no hemos tenido la misma posición en la legislatura pasada los que no cambiaréis ahora, pero ha sido demencial. No teníamos la misma posición y seguimos sin tenerlas, ¿no? Patricia, en Alcañiz no hemos defendido lo mismo el Partido Popular y el Partido Aragonés. Sí, lo que no hemos defendido. Vuestros concejales en el Ayuntamiento de Alcañiz exactamente lo mismo que el Partido Popular, ya sabes que sí. En educación nos preocupa especialmente la educación de 0 a 3 años,
Y como no, tenemos un modelo educativo completamente distinto al que está demostrando este nuevo PSOE, que nada tiene que ver con el anterior, que es destrozar el modelo educativo que en Aragón se había creado, que tiene mucho que ver con la libertad de elección y con fomentar tanto la educación concertada como la pública. Entonces, nuestras enmiendas, resumiendo, porque, insisto, hay cuestiones relacionadas con el medio ambiente, con la descontaminación del lindano, en fin, pero por hacerlo en dos grandes bloques, diría la parte social y la parte de reactivación de la economía y el empleo. Lorien. Me encanta... Luego hablaremos de los salarios, que decía Lorien, que se me ha pasado en esta primera intervención. Me encanta, Rosa, que decir, oigo lo que dices y me gusta, o ciertas cosas al menos de ellas, ¿no? El problema, por ejemplo, pues con temas como el lindano, o como comentaba Patricia con el tema del Hospital de Alcañiz, es la línea, la coherencia, la credibilidad que se puede manifestar cuando venimos de una trayectoria de ¿cuántos años? 12, 16, ya unos cuantos, en los que estas cosas no han ocurrido. Cuando a mí me preocupa, y esto a lo mejor no es el tema central del debate, pero cuando se habla de la caída de inversión, me preocupa el concepto que tenemos de inversión. Me preocupa que es común tanto al PSOE como al PAR, como al Partido Popular, que entendemos la inversión como dar dinero a iniciativas privadas, empresariales... Perdón. No, solo te he dicho que no. Perdona. No he interrumpido como ha hecho Patricia conmigo. Bueno, yo tampoco lo he solo que te recuerdo que gobernabais. Ha sido una acotación, bueno, de acuerdo, gracias. No. Pero he de decir, cuando hablamos de aumentar, como hemos propuesto el IAI, cuando hablamos de mejorar lo que se había destrozado durante los últimos 4 años de becas de comedor, de servicios sociales, estamos haciendo dos cosas. Primero, generamos empleo, además en los sectores donde normalmente la situación es más precaria y más débil, y segundo, permitimos que las familias y que los individuos que tienen una situación económica más vulnerable generen demanda. Cuando hablas, quien lo está pasando mal es la pequeña y la empresa y la microempresa. Es cierto, y es cierto porque es el tipo de empresa que vive del cara a cara, el comercio, la hostelería. Si tú no pones a disposición de las familias recursos para que consuman, esa situación económica de esas pequeñas empresas no va a mejorar. Y estamos hablando de que el 40% de la población aragonesa tiene auténticos problemas para ahorrar, para llegar a fin de mes. Ya no hablemos para consumir fuera de lo que es la más estricta necesidad. Con lo cual, cuando estamos hablando de invertir es mejorar los derechos sociales, invertir es mejorar los servicios sociales. Patricia. Sí, sí, a ver, yo creo que también que vayamos a ser también honestos, que cuando hablamos hemos presentado 1.200 enmiendas, y claro, 1.200 enmiendas es una barbaridad de enmiendas. Hay que ver también qué capacidad tenemos de mover dinero. Es decir, que en estos momentos hablamos de 1.200 enmiendas, pero por no hablar de los que estamos aquí, Ciudadanos, que ha presentado 104 enmiendas, mueven 18 millones de euros. Quiero decir, vamos a poner las cosas en su contexto. Es decir, cuando se va a parchear la educación, es que aunque pusiéramos 40 millones o 50 millones en estos momentos, es parchearla. Es decir, se necesitan unas reformas estructurales importantes. Yo creo que este primer presupuesto de un nuevo gobierno, en minoría, insisto, que es la que permite que podamos tener este juego democrático y parlamentario en el que podamos aportar, no desde el rodillo, sino desde la capacidad de cada uno, de cómo vemos las cuestiones, es que precisamente empecemos a poner una serie de pautas para poder trabajar y ir ahondando en esa dirección. Es decir, no se puede engañar y decir a alguien que en un año se va a poder recuperar todo lo que se ha destrozado. Pero es que además hay una cuestión que yo creo que aquí Lorien y yo compartimos: se necesita la modificación del cambio de modelo económico, del modelo productivo, y eso lo sabemos todo el mundo, que no pasa de un día para otro. Pero en algún momento tendremos que ser capaces de empezar no solo a hablar, sino a poner determinadas acciones encima de la mesa que vayan encaminadas ahí. Y ahí la Administración juega un papel fundamental. Desde la derecha y desde el centro derecha muchas veces se confunde en lo del gasto social. Yo prefiero llamarlo como inversión social, porque así creo que se visualiza mejor. Es decir, una inversión social al final muchas veces tiene una repercusión económica, tiene una repercusión laboral, tiene una repercusión de empleo. Claro, cuando en 4 años se ha estado defendiendo una línea de actuación con todo el derecho, y se ha decidido que eran unas prioridades,
No puede ser que 6 meses después, que lo único que cambia es que uno pasa de estar en el gobierno a la oposición, directamente intentamos que aquello donde no se ha incidido en estos momentos sea lo prioritario, porque la pregunta es evidente, si era prioritario ahora, como no era prioritario, porque estamos soportando una crisis brutal y los datos encima de la mesa nos siguen diciendo que en este momento la inversión social lamentablemente tiene que ser prioritaria. Y lo digo lamentablemente porque 1 de cada 4 hogares en Aragón no puede mantener en condiciones, por ejemplo, adecuadas de calefacción su casa. Y estamos hablando que hay más de 90.000 personas desempleadas en esta comunidad autónoma, lamentablemente, que no solo no tienen empleo, sino que no tienen capacidad ni futuro para poderlo encontrar. Entonces, lógicamente, la inversión social es necesaria porque primero hay que actuar sobre esa parte mucho más vulnerable. Y la otra parte que hay que seguir en esa línea, lógicamente sí, pero no podemos seguir apostando por más de lo mismo. Y me da la sensación que muchas de las enmiendas del PP y del Partido Aragonés van en la dirección de volver a aplicar las mismas políticas que tuvimos hasta hace 4 años. Y yo creo, sinceramente, que se confunden y por lo tanto hay que hacer un cambio radical, y cuando digo radical me suelo referir siempre desde la raíz para poder aportar y aplicar otro tipo de políticas. Me atrevo, con las del Partido Aragón no las he visto tanto, las del Partido Popular es volver a aplicar las políticas que hicieron en la pasada legislatura, volver a ponerlas encima de la mesa cuando fracasaron, evidentemente. ¿No? A Rosa. Yo no conozco las del Partido Popular, ni desde luego son de mi incumbencia. Sí conozco, desde luego, tanto en los presupuestos pasados como cuando estábamos gobernando juntos, nosotros marcamos nuestras prioridades. Y en estos el Partido Popular habrá presentado sus enmiendas, desconozco cuántas y de qué van. Nosotros hemos presentado 500 para aclarar a la audiencia. Nosotros lo que planteamos es mover 100 millones de los que están dispuestos actualmente en distintas líneas presupuestarias a otras líneas. Fíjate, coincido, al menos en la forma en que tú lo explicas, en lo que es una inversión. Una inversión es una inversión productiva y que por lo tanto tiene que mover recursos y tener un retorno, por decirlo de alguna manera. Nosotros cuando hablamos de inversiones productivas, no hablamos de dar subvenciones, que es lo que de alguna manera tú has insinuado. Hombre, pero fíjate, si tu insinuación en cuanto a la inversión ha sido correcta, que una de nuestras enmiendas precisamente tiene como finalidad reforzar, por ejemplo, el pequeño comercio, no dando subvenciones directas, sino hablamos de infraestructuras comerciales, hablamos de la logística, es que son medidas concretas que hemos planteado que no son mediante subvenciones. Pero luego estáis en contra de los festivos, por ejemplo, que se acaban comiendo el pequeño comercio. Cambiaremos de tema porque si no se nos va el tiempo. Oye, Arturo Aliaga era consejero y nuestra posición es bien clara. No, seguís manteniendo los 11 festivos, es así. Entonces, claro. Patricia, déjame terminar lo que entiendo, por favor. Claro, no puedes decir una cosa y no encuentras la otra. Rosa. Yo creo que el pequeño comercio básicamente está vinculado, si hay algún partido al que esté vinculado desde el punto de vista técnico, ha sido el nuestro, porque se ha trabajado codo con ellos durante muchísimos años. Pues no me parece que sean votantes de Izquierda Unida, no, seguro que no. Desgraciadamente, pero los trabajadores sí, con los trabajadores. Bueno, vuelvo. Nosotros hablamos de mover 100 millones de euros del presupuesto actual y destinarlos a otras partidas que son, sí, tienen como finalidad lo que he dicho, reactivar la economía y mejorar, por lo tanto, la calidad del empleo, así como hacerla crecer. Ponía, por ejemplo, el tema comercial, el tema logístico. Planteábamos, lo has dicho tú, pero nosotros, algunas de las enmiendas que planteamos es incrementar las partidas dotadas al ingreso Aragonés de inserción, a las ayudas urgentes para familias. ¿Por qué? Pues porque efectivamente consideramos la situación económica de esta legislatura no es la de la pasada, no hay más que ver el volumen de ingresos que se está produciendo ahora y que se estaba produciendo hace 4 años como consecuencia del desastre de una crisis que ha traído un drama social profundo para España y para muchas familias. Entonces, creemos que en este momento, cuando la economía empiece a recuperarse, es momento de poder destinar parte de ese dinero a estas actividades que estoy comentando. Cuando tenemos unas empresas especialmente pequeñas que tienen grandes dificultades, primero para exportar o para diversificar su actividad, o por ejemplo, para poder hacer innovaciones, evidentemente no se les da dinero a fondo perdido. Lo que hay que hacer desde la administración es ayudar a paliar ese problema, que es un problema para competir en ámbitos globales.
A eso es a lo que nosotros hemos dedicado nuestras enmiendas. Y sí que quiero acabar con el tema de los salarios. Breve. Lo he explicado muy bien, pero de manera muy civilina a Patricia, porque está muy civilina, porque claro, como están aquí flirteando con Podemos, con el PSOE, con tal. No flirtear nada. En política, ¿qué queremos? ¿Queremos a los mejores o qué queremos? ¿Queremos que gente que no ha cotizado un solo día a la Seguridad Social esté en política para que se destinen a ella los peores? ¿Queremos gente buena que pueda, durante el tiempo que está haciendo servicio a la ciudadanía, poder mantener... ¿Qué queremos? Porque si estáis planteando unos debates que son verdad, que por cierto, un segundo, estaban tenemos que cambiar de superados. tema. Lorén, no quiero hablar del espectáculo de ayer. Cuando No, hay no que vamos dar a ir de 7 tema. Brevemente, Gloria, por cuando hay que favor. dar 7 millones de 60 del FITE a Motorland por sus pérdidas. Cuando Plaza acumula 100 millones de pérdidas y 100 millones tirados a la basura directamente. Cuando hemos tenido que cerrar una empresa como Plaza de Servicios Aéreos porque era una auténtica ruina. Y esos directivos cobraban decenas de miles de euros al año. Yo creo que hablar de que teníamos a los mejores me parece lamentable, me parece increíble y me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Es una cuestión de que cuanto más lejos estás de la ciudadanía, menos capaz eres de sentir sus necesidades. Y eso es así. Bueno, es así. Vamos a dejarlo aquí. Podrás Rosa. entonces erradicar lo que no funciona. Y en eso estaré de acuerdo con vosotros. Es decir, lo que no funciona hay que cambiarlo. Donde ha habido chorizos y sinvergüenzas tienen que estar donde tienen que estar. Ahora, no cambiemos lo que se ha hecho bien y que tanto rendimiento y tanta rentabilidad le ha dado a Aragón. Pero eso no tiene Cambiamos nada de que ver tema, lo con siento. esto. Eso es otro debate Cambiamos de mucho tema. más amplio. Vamos a hablar ahora de transparencia, que si no, es que nos quedan solo 5 minutos de programa. La DGA publica en su portal los sueldos de todos los empleados y además detalla también el personal eventual con sus retribuciones, y en 15 días sabremos la relación de los trabajadores que compatibilizan sus puestos públicos con otras actividades. Sin duda un paso más y muy necesario para cumplir la Ley Autonómica de Transparencia, ¿no es así, Patricia? Sí, pero volvemos a hablar de Volvemos a salarios lo otra mismo, vez. efectivamente. Es decir, que al final es que yo quiero la transparencia de la página web del Gobierno de Aragón. A mí me importan mucho los salarios de los sueldos de no sé quién, pero me importa muchísimo más saber cómo se está gestionando las empresas públicas. Y a mí me importa muchísimo más saber exactamente cuando un euro de inversión pública del dinero de los impuestos de los aragoneses y las aragonesas, por ejemplo, la empresa pública Plaza, desde que se ha cogido, yo le hablo siempre de la trazabilidad del dinero público, es decir, desde el momento que sale del arca pública, que es una decisión política en una empresa pública, por ejemplo, ver exactamente toda su evolución para llegar hasta el final, para saber exactamente cuál es la repercusión y cómo revierte luego para el interés mayoritario y social. Y lamentablemente estoy convencida que en esa página web de transparencia, que se puede ver, y si no se puede ver, se deberá de ver porque eran las cuestiones que se habían aprobado, la gente picará solo para ver lo de los sueldos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser lo suficientemente... Me molesta volver a decir la palabra pedagógica, pero es decir, aprovechemos. ¿Qué significa? El carácter de la transparencia, si al fin es para saber publicar cuáles son los salarios del presidente del directivo de turno y de cuántos trabajadores eventuales, nos estaremos haciendo un flaco favor en general como sociedad. ¿Que tienen que estar? Por supuesto que tienen que estar publicados. Pero me da que la única pestaña a la que se le va a dar va a ser a esta. Y creo que realmente donde hay un volumen en el que hay que hacer un esfuerzo fundamental, importantísimo, de transparencia y de ponerlo en conocimiento de la ciudadanía, es donde se mueven esas ingentes cantidades de dinero que luego, cuando se destroza una empresa pública, porque como el dinero no es tuyo y por lo tanto estamos allí, esos directivos se marchan con salarios más o menos dignos, no, a muchas veces de una sinvergonzonería y que no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que en hay que tener esa capacidad. Es una buena ley de transparencia, era importante, hay que ponerla a trabajar, que les está costando también al Gobierno, también hay que decirlo, pero que no nos quedemos con la anécdota, no, la dejasteis hecha, sí, no, la apoyamos nosotros, pero no nos quedemos solo en esa anécdota y seamos capaces de dar esa visión, porque yo creo que esa es importante, porque si no, al final estaremos preocupados en saber cuánto gana el señor Lambán o cuánto gana el consejero directivo de turno, pero no sabremos de esas empresas públicas en las que realmente solo sabemos al final la cuenta de resultados, que siempre es negativa, o de Motorland, exactamente cómo se invierte el dinero. Y eso es lo que creo que realmente donde podemos mejorar, además, no solo la transparencia, sino la efectividad y la eficiencia de cómo invertimos el dinero público, ¿no? Rosa. Pues coincido bastante con Patricia. Yo no he tenido ningún problema nunca en detallar cuáles son mis bienes, mi salario, etcétera. El Senado, en ese sentido, es ejemplar. Es seguramente en una de las cuestiones de las instituciones más ejemplares, figuran hasta los saldos de nuestras cuentas corrientes. Pero la política no se puede convertir en un circo.
Y últimamente, desgraciadamente, en España estamos retrocediendo en este sentido, como consecuencia de muchas cuestiones, entre otras, no abordar de la forma que estaba diciendo Patricia cuestiones como esta. La transparencia es importantísima. Y bien, está bien que se conozca qué tienen quienes somos servidores públicos, pero con una sola finalidad: controlar que durante tu mandato o el ejercicio de tu responsabilidad no te has lucrado de tu ejercicio público. Esa es la única finalidad, y eso se puede hacer publicándolos o poniéndolos ante notario o custodiándolos, como hacía antiguamente el Gobierno de Aragón. Pero claro, transparencia es, ¿qué es? ¿Dar las subvenciones a dedo, como está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Incrementar el número de subvenciones que se dan a dedo? ¿Cargarse la ley de contratos públicos? ¿Eso es transparencia? Eso no es transparencia. Para mí la transparencia... Patri, por favor, déjame terminar. Para mí la transparencia y la ley de transparencia tiene que servir, uno, para que el ciudadano tutele cómo se están desarrollando los proyectos de ley, cómo se están desarrollando los proyectos de ejecución de las distintas empresas públicas, departamentos, etcétera, y para que a través de un proceso de participación se pueda mejorar toda esa gestión. Dos, para controlar el destino del dinero público y, por lo tanto, subvenciones, etcétera, etcétera. Para eso tiene que servir la transparencia, y para eso lo primero que hay que hacer es respetar los procedimientos. Si solamente nos limitamos a publicarlos, no. Yo espero que la transparencia se sume a un proceso de participación que el siglo XXI a través de la tecnología nos lo permite, y mejoremos la gestión de lo público, que era la finalidad de la transparencia, no la de estar viendo, como bien decía Patricia, a ver qué cobra el presidente Lambán, que por otro lado, y volviendo al tema de los sueldos, queremos que en este país el presidente de gobierno gane menos que un señor de la cadena, con todos mis respetos, de una cadena de producción de una empresa de metal. Lorien, no sé para concluir. No sé cuántos operarios de cadena de producción ganan 80.000 euros al año. Yo qué sé, que se pongan en contacto. Lo que estáis defendiendo. No, yo no estoy defendiendo eso, o sea, estoy defendiendo que se le baje 600, si no me equivoco, 600 euros al mes. Que en vez de compararnos con Estados Unidos, con Alemania o con Francia, nos queremos comparar con... ¿Con quién? Yo, mira, decía Patricia, y tenía razón, que, o sea, nosotros hemos hecho esta propuesta porque pensamos que tiene un contenido político y que tiene sentido, pero no se puede perder de vista lo importante. Y decías también una cosa interesante, dices que la política no se puede convertir en un circo. Bueno, al menos está cambiando, porque durante muchísimos años ha sido una especie de resort de lujo, que se puede ver desde fuera, que ves a lo lejos a la gente que está ahí disfrutando de las instalaciones y de los privilegios que hay dentro del resort, pero que la ciudadanía no podía acceder con demasiada facilidad. Y eso tiene que ver con la transparencia. La transparencia, esta ley de transparencia, que yo... Patricia, ¿tú vienes de un resort de lujo? No, yo no. Vengo yo tampoco, soy hija de un camionero. Vamos a escuchar bien, que nos tenemos que ir. Yo que decía Patricia que estuvisteis de acuerdo en la ley. Yo entiendo que si por vosotras hubiera sido una ley mucho más avanzada, en eso no me cabe duda. Y a mí me preocupa que antes de la irrupción de Podemos y de otras fuerzas políticas del cambio, saliera esta ley con muy poquita antelación a las elecciones y también diciendo, bueno, vamos a intentar maquillar lo que no hemos hecho durante estos 4 años en los que la gente ha estado en la calle pidiendo más transparencia. ¿Hablas de la ley nacional? No, estoy hablando de la de aquí. Con lo cual, yo creo que se te puede profundizar mucho más de lo que está en esta ley, en la medida en que una ley en la que se ha sentido cómoda y que han tenido que aprobar otros grupos porque no quedaba otra, porque si no, no habría ley de transparencia, pero en la que se ha sentido cómoda gente que no ha sido el mayor adalid de la transparencia, eso hay que profundizarlo. También te lo digo que estaban convencidos o sea, que se aprobó al final, pues era que no iban a aplicarla, por lo cual pensaban que iban a seguir, por lo cual también es verdad, porque eso lo denunciamos a Luisa Fernanda Rudi, que aprobó en el último pleno sabiendo que no había capacidad para poderla aplicar. Lo que le cundió, ¿eh? Lo que le cundió. Pero la mayoría de la gente se podrá mejorar seguro, estoy segura y convencida que la mejoraremos. Nos tenemos que ir, no sé si en próximos programas hablaremos nuevamente de la ley de la transparencia, seguro que de presupuesto sí. Así que muchísimas gracias a los tres, como siempre, y a ustedes les vemos el lunes. Adiós.